mi nombre es Jasmine y te doy las gracias por acompañarme otra vez en este cuarto episodio del podcast Mi Amiga la Abogada. Ya estamos en la tercera semana del toque de queda en Puerto Rico. Yo honestamente ya no sé ni qué día es, si es sábado, domingo, lunes, y estoy ya casi convencida de que los salones de belleza deberían ser un servicio esencial, por lo menos para mí en este momento. Pero bueno, hablando un poquito más en serio, hoy quiero hablar contigo sobre 5 aclaraciones que son importantes sobre el Families First Coronavirus Act. Si estuviste conmigo en el episodio anterior, ya sabes que esta ley federal creó una licencia de enfermedad con paga y enmendó la licencia médico familiar que ya existía. Si no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo escuches para que tengas más detalles de lo que incluye la ley, de cómo se paga y cuáles son los topes, etc. Pero no dejes de escuchar este episodio para que sepas cuáles son los puntos que se han aclarado en los pasados días después de que se firmó la ley. Como te dije en ese episodio, la ley tenía muchas cosas que no estaban claras y teníamos que esperar a que el secretario del Trabajo de Estados Unidos se expresara para poder tener una idea más clara de cómo iba a aplicar. Ya se emitieron unas guías y hoy voy a hablar de 5 de los puntos que se han aclarado y que para mí son los más importantes. Durante los pasados días yo he estado en comunicación constante con mis clientes. En mi caso, yo tengo clientes que están operando y otros que no, que pertenecen a diferentes industrias. Y la mayoría de las consultas han estado dirigidas al pago de licencias. ¿Qué aplica? ¿Qué no aplica? ¿Cómo lo pago? ¿Lo tengo que pagar? ¿No lo tengo que pagar? Etcétera. Así que tomando en cuenta cuáles son las preguntas más comunes, fue que escogí estos 5 puntos más importantes, o por lo menos los primeros que vamos a discutir en el día de hoy. Uno de los puntos que se ha aclarado y que ha sido uno de los más importantes y que más tranquilidad le ha traído a muchos de los patronos es que se aclara que las licencias que se crearon bajo el Families First Coronavirus Act no aplican a patronos que no están operando. Eso quiere decir que los empleados de un patrono que no está operando porque no está dentro de las industrias autorizadas a operar en estos momentos no tiene derecho al pago de las licencias creadas por esta ley federal. Es importante que hagas una diferencia entre el patrono que no está operando y el patrono que está operando remoto. El patrono que no está operando es el patrono que está cerrado. El patrono que está operando, aunque sea remoto, se entiende que está operando y está trabajando. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso y tenerlo pendiente. Un ejemplo de esto sería Rosa, que trabaja para ABC Inc., pero ABC Inc. está cerrado. En este caso, Rosa no va a tener derecho a las licencias que crea esta ley federal, porque su patrono no está operando. El segundo punto que vamos a hablar hoy habla de los patronos que sí están operando, ya sea que están operando remoto o que están operando en sus facilidades regulares. En este caso, el empleado sí podría solicitar estas licencias si se tiene que ausentar por alguna de las razones que especifica la ley y que están relacionadas al COVID-19. En el episodio anterior discutimos las 6 razones por las que se podrían solicitar estas licencias. Una de las cosas que tenemos más claras ahora es cuál es la intención de esta ley. Y la intención de la ley siempre es importante porque nos ayuda a entender un poquito mejor la ley y en este caso hemos visto que la intención de la ley es realmente proteger a este empleado que aunque su patrono está trabajando y el empleado podría trabajar, no puede trabajar por alguna de las 6 razones que dice la ley. Y esas 6 razones están relacionadas al COVID-19. La intención de la ley es proteger a ese empleado para que esas ausencias que tiene relacionadas al COVID-19 las pueda cargar alguna de estas licencias. La ley no va dirigida a empleados que no pueden trabajar porque su patrono está cerrado. Y esto ha sido bien importante porque esto no estaba tan claro originalmente. Un ejemplo en este caso sería que ABC Inc. está operando y tiene trabajo para sus empleados, ya sea remoto o en sus facilidades, pero Rosa no puede ir a trabajar porque tiene que cuidar a uno de sus hijos menores de 18 años porque la escuela o el cuido están cerrados. En este caso, Rosa sí puede solicitar alguna de las licencias que creó esta ley porque aunque su patrono tiene trabajo para ella no se puede presentar a trabajar por una de las 6 razones que la ley requiere para que aplique la licencia. Ojo, si Carmen puede trabajar remoto mientras cuida a su hijo, no tiene derecho al pago de licencia porque se entiende que está trabajando. El tercer punto tiene que ver con la cantidad de empleados que tiene el patrono. Y es que en muchas ocasiones es fácil saber cuántos empleados tiene un patrono, pero en otros casos podría ser un poquito complicado o podrían surgir algunas dudas de cuáles empleados se van a incluir y cuáles no. Como te dije en el episodio anterior, esta ley aplica a patronos que tengan 500 empleados o menos. En cuanto a esto, se aclaró que para determinar la cantidad de empleados que tiene un patrono, se tiene que tomar en cuenta la cantidad de empleados que tenía ese patrono al momento en que el empleado solicitó la licencia. Y para determinar esa cantidad de empleados tenemos que contar a los empleados part-time, a los empleados full-time, empleados que estén disfrutando de alguna licencia,
empleados temporeros y empleados que sean contratados por alguna agencia de empleo. Además, se aclara que se va a tomar en consideración a todos los empleados de ese patrono en los Estados Unidos y en sus territorios. Un ejemplo en este caso sería que si ABC Inc. tiene 450 empleados en Estados Unidos y tiene 51 empleados en Puerto Rico, se va a entender que ABC tiene 501 empleados y en ese caso no le van a aplicar las disposiciones de esta ley. Y cuando digo esta ley, recuérdense que me estoy refiriendo al Families First Coronavirus Act. Por otro lado, otro ejemplo podría ser, y aquí busquen la calculadora, ABC tiene 100 empleados part-time, 100 empleados full-time, tiene 50 empleados o empleadas, que están en licencia de maternidad, tiene 50 empleados de vacaciones, tiene 50 empleados temporeros y tiene 5 empleados contratados por una agencia de empleo. En ese caso, se va a entender que ABC tiene 355 empleados y por esa razón le van a aplicar las disposiciones de la ley. El cuarto punto que voy a discutir hoy tiene que ver con la licencia médico familiar. Y la licencia médico familiar no fue creada por esta ley. Esta licencia ya existía. Esta ley lo que hizo fue enmendarla temporariamente para atender la emergencia relacionada al coronavirus. Antes de esta enmienda, la licencia médico familiar o FMLA, como se le conoce regularmente, aplicaba solo a patronos con 50 empleados o más y concedía al empleado una licencia de hasta 12 semanas sin sueldo para un empleado que, entre otras cosas, tenía que ausentarse para cuidar de un familiar inmediato que tuviera alguna condición de salud seria o para el mismo empleado que no podía trabajar porque tenía una condición de salud seria. Esas no son las únicas razones, es simplemente un resumen. Esta licencia fue enmendada por la nueva ley federal y ahora añade que se va a poder utilizar cuando el empleado no pueda trabajar porque está cuidando a un hijo menor de 18 años, porque su cuidado está cerrado o porque la escuela está cerrada por motivos relacionados al COVID-19. Además, se añade que el empleado va a tener derecho a recibir paga. En el episodio anterior hablamos de cómo va a ser la paga y cuáles son los topes, así que si tienes duda en cuanto a eso, escucha el episodio anterior para que tengas un poquito más de información. Sin embargo, ahora se aclara que no toda licencia médico familiar que se solicite durante la vigencia de esta ley va a ser con paga, sino que el empleado va a tener derecho a recibir paga solamente cuando use esta licencia por más de 10 días y solamente cuando se solicite porque el empleado está cuidando a un hijo menor de 18 años que no tiene cuidado o que no tiene escuela. O no que no tiene, que está cerrada por esta situación. Así que si, por ejemplo, Carmen solicita la licencia médico familiar porque está cuidando a su esposo que está enfermo, no va a tener derecho a recibir paga mientras disfruta la licencia médico familiar, porque no está solicitando esa licencia por la razón que establece esta ley temporera relacionada al COVID-19. La última aclaración de la que te voy a hablar hoy tiene que ver con las reducciones de horarios. Muchos patronos, aunque están operando o aunque están operando remoto, han tenido que reducir el horario de los empleados. En ese caso, se aclaró que si el patrono reduce las horas de trabajo del empleado porque no tiene trabajo disponible, el empleado no va a poder usar esta licencia para completar las horas de trabajo que regularmente trabaja. Sin embargo, si el patrono tiene trabajo disponible para el empleado, pero es el empleado el que necesita una reducción de horario por las razones que explica la ley y que están relacionadas al COVID-19, entonces el empleado sí va a poder solicitar alguna de las licencias que se incluyen en esta ley. Un ejemplo de esto sería que Rosa regularmente trabaja 40 horas semanales para ABC Inc. Pero ahora ABC Inc. cierra más temprano y le cortó el horario. Ahora Rosa va a trabajar 20 horas a la semana. En ese caso, Rosa no va a poder solicitar que se le carguen las restantes 20 horas a alguna de las licencias que se incluyen en esta ley. Por otro lado, si Rosa regularmente trabaja 40 horas para ABC Inc. y durante esta emergencia Rosa solamente puede trabajar 20 horas semanales porque no tiene quien le cuide a los nenes porque la escuela está cerrada, Rosa sí va a poder solicitar que las 20 horas restantes se le carguen a algunas de las licencias que se incluyen en la ley federal. Espero que esta información te haya ayudado a entender un poco mejor cuándo aplica o cuándo no aplican estas licencias. Antes de irme, quiero recordarte que la información que te comparto es un resumen general, así que si tienes alguna pregunta en particular, debes comunicarte con tu abogada laboral. A mí me puedes escribir a mi amiga la abogada podcast@gmail.com. También recuerda que esto que estamos viviendo es nuevo para todos y que la información cambia todos los días, así que debes estar pendiente al podcast y a la página en Instagram para que te enteres de los cambios que puedan surgir. En este episodio solamente incluí 5 puntos, pero durante la semana voy a seguir compartiéndote información importante en Instagram, así que no olvides buscarme como mi amiga la abogada.
Te dejo el enlace en las notas del programa para que me sigas y no te pierdas nada. Y por último, quiero darle las gracias a todas las que han compartido el podcast y la página de Instagram, y sobre todo a las que han dejado su valoración de 5 estrellas en iTunes. 1,000,000 de gracias. Y ahora sí, amigas, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.